Una palabra es difícil, pero... A ver... Sí creo que representa la etapa esta juvenil, donde todo es un caos y todo es como demasiado importante, ¿no? Que todo es súper grave, todo es súper trascendente, todo es súper importante y depende cómo te muevas ahí dentro, pues bueno, puede acabar en tragedia. La recomendaría a gente que tiene ganas de estar activa en un teatro, o sea, no la recomendaría a personas que se creen que el teatro lo hacen los otros, ¿no? Pero no sé, que hay un gran público, pero aún así creo que mucha gente podría ver esta obra y disfrutarla, o sea, pero depende de ellos también. O sea, ¿no? Pero la obra, aunque sea una temática relativamente muy fuerte o muy tensa, trata muy bien al público, o sea, no lo trata mal, y eso está bien, eso se agradece. ¿Qué haríamos sin las cosas de Iván? Cada X tiempo, cuando Iván se pone en marcha con algo, da mucho gusto porque es un sitio donde nadie va, ¿no? Y las cosas que hace Iván siempre están un poco lejos de los lugares comunes. ¿Música? La música, hay momentos que creo que funciona muy bien y hay momentos que es un poco, igual es el espacio o algo, pero es un poco agresivo. Muy bonito también el tema de la música, como la música silencia las voces, todo eso, que aunque no hayas vivido esa historia tal cual, sí que la puedes aplicar a cosas tuyas o a momentos tuyos. Y dentro de la historia hay como un hilo como de, bueno, como de esperanza, ¿no? Sí. Y como también habla de la amistad, ¿no? Pues no sales tampoco muy mal, però sí que sales tocado. Recomano l'experiència, sí. Desitjant que s'estreni el Grec i de més anar a veure-la, sí. Brutal, molt emocionant, molt tendra, molt dura i molt tendra a la vegada, que és una cosa com molt difícil, no? Hi ha una cosa com molt dura, és una obra molt brutal i de més, amb molta emoció, però hi ha una tendresa que es toca des del públic. La disposició del públic increïble. Sí, ha de ser aquesta. Sentir el Maxi, l'Isi, el Guille, enfadat i a més passant-te pel darrere, mig canturreant y a més, bueno, fantástico. Creo que es una obra que tiene mucho interés, sobre todo porque es muy real, hay mucha verdad en ella. Sí. O sea, no es un folletín. O sea, todos los personajes tienen su coherencia dentro de lo que es ser un ser humano, vamos. El teatro de alguna manera, él yo creo que puede hacer obras de teatro para gente, para todos los públicos, no hace falta que sea una persona, no hace un aficionado al teatro.